Estamos en la entrada de Patía norte-sur. Patía es un corregimiento del municipio de Patía, fundado en 1749. Patía es el pueblo, el corregimiento, y Patía es el municipio. La cabecera municipal es El Bordo. Esta es la entrada de Patía. Cuando uno va para Pasto, para Chile, para Perú, para Ecuador, aquí vamos a entrar hacia Miraflores y Potrerillo. Y si quiere caminar, llega hasta Las Tallas. Primero está Miraflores. Dice la historia que el pueblo de Patía en sus comienzos quedaba en Miraflores y sus casas eran de paja. Como los patianos, cuando la causa de la independencia estaban a favor de España, un teniente llamado Eusebio Borrero, que andaba con Simón Bolívar, quemó el pueblo de Patía. Claro, porque eran de paja las casas. Es decir, Patía quedaba en Miraflores y no donde está actualmente. Patía se llama así porque aquí habitaban los indios Patía y los indaguas. Dicen que cuando llegó Belalcázar del sur, que venía hacia el norte y fundó mercaderes, ellos venían fundando pueblos, pues. Cuando pasó por el estrecho, que hubo un combate con los indígenas, pero claro, los españoles ganaron porque tenían sus armas de fuego y los pobres indios con flechas. Por aquí llegamos también a la hacienda Miraflores. Dicen que acá estuvo Simón Bolívar reunido con José María Obando y Pedro León Torres, que lo acompañaba a él. Y se reunieron para hacer un trato, pues, para que los negros patianos, que eran los macheteros muy famosos para pelear, ayudaran a la liberación de Colombia de la colonia española. Los macheteros eran unos negros terribles, se tomaban Pasto, Popayán, Bolívar. Bolívar, el libertador, no pasaba por aquí precisamente porque aquí se encontraba con los macheteros. Simón Bolívar pasaba por Capellanía. Dirán, por Capellanía, claro, se metían por Rosas, La Sierra, por allá por San Miguel, La Vega, llegaban a Lerma, bajaban a la playa, al río San Jorge, llegaban a Capellanía, pasaban el río San Bingo hasta Cajamarca, Mercaderes y salían a Pasto. Por allá era el camino nacional. De aquí a la hacienda de Miraflores, donde se reunió Bolívar con José María Obando y Pedro León Torres, hay yo diría que unos 3 kilómetros. Pedro León Torres, el que acompañaba a Bolívar, nació en el estado Lara, capital de Barquisimeto, en Venezuela, pero murió en la batalla de Bomboná. Esa batalla fue el 7 de abril de 1822. Pedro León Torres cayó herido y a los días se murió.
Entonces tengan en cuenta, tengan en mente, la hacienda Miraflores. Acá se reunió el libertador Simón Bolívar con José María Obando. ¿Por qué con José María Obando? Es que José María Obando es de padres payaneses, pero como esa ciudad pues era una ciudad muy conservadora, no aceptaron que ellos eran hijos de dos primos y lo dieron en adopción a un señor llamado Luis Obando, que era de Nariño. Luis Obando. Él crió a José María Obando acá en Patía. Incluso el apellido de Obando se lo dio don Luis Obando, porque los padres de José María Obando son mosqueras. José María Obando es de los mosqueras de Popayán. Una gente de dinero, gente de plata. Esa es la historia de José María Obando y por qué tiene ese apellido. Ahora, yo no sé si los Obando que hay acá en Patía o que habían, como el maestro Roberto Carlos Obando, son familia también de Luis Obando, que tenía propiedades acá en Patía. Era un hombre adinerado y llegó a ser inspector de Almaguer, porque Almaguer era la ciudad más importante del sur de Colombia, incluso más que Popayán. Almaguer. Almaguer se acabó debido a que hubo unos terremotos, porque allá había minas de oro, bastantes. Había esclavos en Almaguer. Y a raíz de esos terremotos que acabó la ciudad, hubo migraciones y se dice que fundaron Bolívar, fundaron Lerma y dicen que otros también se fueron para Capellanía huyendo de los amos por el río San Jorge. Esa es la historia de Lerma y la historia de Almaguer. Lerma se llama así porque fue fundado por Jerónimo Lerma, un español. De ahí el nombre de Lerma. Hay gente que le dice la Herma, no, es Lerma. No es la Herma, es Lerma. Entonces, como les decía, por aquí salimos a Miraflores, salimos a Potrerillo y si tú quieres también llegas a Las Tallas. Por aquí derecho te pasas el río después de Miraflores y ya estás en Las Tallas. Un pueblo muy bonito llamado Las Tallas. Yo creo que de aquí al río, donde se pasa para Las Tallas, deben haber unos 6 o 7 kilómetros. Le pongo yo, ¿no? Porque yo he ido pero a pie. Pero no es tan lejos tampoco, ¿no? Para llegar al pueblo de Las Tallas. Un pueblo muy bonito que también queda cerca a La Fonda y cerca al Vijal. Las Tallas, Patía. Es un pueblo de gente muy amable.
yo les compuse una canción muy linda que llama Para las tallas.